Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Los saludos, amigo Ángel, el ángel del miedo. Esta noche quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, le den like y activen la campanita para más historias de suspenso. Esta noche vamos a contar la historia de Rolando, un amigo de allá de Iztapalapa que vive por Minas. Bueno, él cuenta que en su adolescencia, cuando tenía 16 años, 17, él andaba con una chica. Entonces, pues, él se era de salir con sus amigos a los bailes, a las fiestas, a cotorrear cada fin de semana, ¿no? Entonces, dice que una ocasión, pues se salieron como todos los fines de semana, salieron a dar ahora sí que la vuelta por ahí. Y se quedaron en una fiesta, pero sí se fueron algo retirado. Entonces dicen que de regreso, después de que eran como las 12 de la noche, dice que iban caminando ya de regreso para allá, para la casa de su novia. Entonces, dice que pues que tenían que subir como una vereda, un camino muy estrecho, y que había pasado días anteriores, habían pasado pues un accidente ahí en ese lugar. Entonces, pues en ese accidente pues había perdido la vida un señor, y de hecho pues dice que estaba marcado con unas velitas y con una marca blanca como cal, esa zona. Entonces dice que cuando pasó por ahí, dice que empezó a sentir su cuerpo pesado, cansado, que empezó a sentirse así como si trajera un bulto cargando. Entonces dice que conforme él iba subiendo, el cerro, pues ellos vivían en Minas, y ella es pura subida. Entonces dice que conforme iban subiendo, él se iba sintiendo más mal, y que después de unos 15 minutos de haber avanzado, él empezó a sentir mucho dolor de estómago, mucho asco, ganas de devolver el estómago, y que empezó a sentirse como si le estuviera dando gripa, con el cuerpo cortado. Empezó a sentirse muy mal, muy mal. Dice que hasta el grado de llegar y de empezar a devolver el estómago. Pero dice que cuando devolvía así como algo verde, este, con un olor muy, muy feo. Entonces dice que cuando llegan a la casa de su novia, pues su mamá les pregunta que qué pasa, ¿no? Porque pues sí se veía mal, se llegó bien pálido a su casa de esta chica. Entonces dice que su mamá le pregunta que qué tenía, y pues que le dice que se sentía bien mal, y que le empieza a decir que pues que nada más fue de que habían pasado por ahí y que se empezó a sentir así. Entonces, pues en esa casa su mamá le rentaba a una señora que se dedicaba pues a hacer trabajos de brujería. Entonces dice que pues le hablaron a la señora, y, y le dijeron que pues lo que había sucedido, ¿no? Que habían pasado por ese lugar, y que al pasar por ese lugar pues él se había empezado a sentir muy mal. Entonces dice él que cuando la señora subió, pues que lo vio tan mal, tan pálido, con los labios ya muy chupados así como viejito, que le dijo, no, pues a ver hijo, ¿qué tienes? Siéntate, y que lo sentó en una silla, y que le empezó a decir que ya tenía, y que en eso empezó a devolver el estómago, y que devolvió una sustancia verdosa, pero con un olor muy, muy, muy feo, así fétido, feo. Entonces dice que pues la señora esta le dijo a su novia, ¿sabes qué? Trate unas ramas de pirul del árbol de aquí afuera, y no sé si tengan ruda, y consígame esto y esto, y le empezó a pedir muchas cosas. Entre ellas le pidió alcohol y pues unas otras cosas, ¿no? Entonces, que sí, que empezaron a moverse a conseguir las cosas, y que pues sí lograron conseguir todo lo que les había pedido la señora, ya que sí ya era demasiado tarde cuando ellos estaban ahí en la casa de su novia, eran como las 2 de la mañana. Entonces dice que la señora le empezó a rociar alcohol alrededor de él, y que empezó a rezar, y le prendió fuego al alcohol, y empezó a limpiarlo con las hierbas, y hacer su ritual, ¿no?
y que le empezó a decir a una persona, o sea, como si ella le estuviera hablando a otra persona, que le empezó a decir que él no pertenecía a ese plano, que se retirara, que le dejara ese cuerpo, que porque pues él no, ya tenía que trascender, que no se aferrara a esta vida. Entonces dice él que empezó a sentir mucho miedo porque pues él no sabía a qué estaba refiriéndose esta señora, ¿no? Pero pues que él dice que se sentía tan mal que pues no estaba como que lúcido. Entonces dice él que pues su novia, ella le cuenta que después que empezó a poner sus ojos como en blanco, así como cuando alguien se va a desmayar, que empezó a poner sus ojos en blanco y que pues la señora esta eh, le escupió alcohol, pero en sus pies, y le prendió fuego, y cuando le escupió el alcohol en los pies que le prende fuego, dice que él se sintió como si se hubiera liberado. Pero dice que en esos momentos, cuando ella prende fuego al alcohol, se enciende una llamarada más alta, así como si hubieras echado mucha gasolina. Entonces dice que pues sí sintió así como, él se sintió como libre, pero a la vez dice que sintió como miedo, ¿no? Entonces cuando esto pasa, cuando él se siente como liberado, dice que se oye como si alguien hubiera salido corriendo de la casa, y todos los perros en la calle empezaron a ladrar así como si fueran correteando a alguien. Entonces pues dice él que sí sintió mucho miedo, y que después cuando empezó a recobrar fuerzas, que la señora le dijo: hay que tener cuidado, chicos, tengan ustedes cuidado, ustedes que andan en la calle estas horas, porque más cuando pues pasan por lugares donde haya fallecido alguien, porque hay veces que se les cuelga el muerto, o se les trepa el muerto, mejor dicho. Entonces deben de tener mucho cuidado, y pues tratar de pasarlo más retirados para que no agarren o carguen con algo, ya que pues hay personas que en esta vida suelen ser tan malas que cuando fallecen pues todavía quieren seguir haciéndolo, ¿no? Aquí en este plano, o quieren seguir subsistiendo en este plano, y se cuelgan del ser encarnado, o sea, de nosotros, que estamos con vida aún. Entonces, dice que él no creía en eso, y hasta que esa vez que le pasó eso, pues sí, se quedó como que con ese temor, ¿no? Entonces dice que ya cada que pasa por esos lados, trata de pasarse de cera, cambiarse de cera para que no vuelva a pasarle lo mismo. Bueno, esa es una historia que nos contó nuestro amigo Rolando de allá de Iztapalapa. Le mando un fuerte saludo y muchas gracias. Se despide de usted su amigo Ángel, el ángel del miedo, y espero les haya gustado. Hasta la próxima.